legal. Ya es hora de hablar con una de nuestros abogados de la Universidad de Concepción, abogada de nuestra Universidad de Concepción, para hablar sobre el tema de los derechos y los deberes de los pacientes. Así que si quieres hacer cualquier consulta, puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el +569-7756-9177. Bienvenida entonces María Esther Cisterna, parte cierto del equipo de abogados de nuestra Universidad de Concepción. Un gusto que puedas estar aquí con nosotros, acompañándonos en este matinal. Buenos días, gracias por la invitación. Sería bueno que, partamos comentando, yo creo que muy poca gente habla y conoce y reconoce los derechos y los deberes de tantos pacientes y tantas personas que a diario visitan distintos centros de salud. Es por eso que a mí me gustaría y considero que es súper pertinente el poder hablar sobre la ley, ¿cierto? 20.584, que es esta ley sobre los derechos y los deberes. ¿En qué consiste y hace cuánto tiempo que fue promulgada? Bueno, primero tienes toda la razón, es muy necesario que la gente cuando vaya a los centros de salud tenga conocimiento sobre la normativa que los ampara, ¿verdad? No solamente esta ley, sino que también, por ejemplo, la ley de urgencia, la ley Ricardo-Pizotto, la ley GES, pero partiendo por la ley de derechos y deberes del paciente, esto se promulgó el año 2012. ¿Ya? Y lo principal es... a mi perspectiva, más que el contenido en sí, es la perspectiva que cambia en cuanto a la consideración del paciente, ya no solamente como un sujeto, ¿cierto?, que está siendo visto como objeto de prestaciones médicas, sino que en su calidad de persona pasa a ser derechamente ya reconocido como el centro de atención, el núcleo, ¿cierto?, de las prestaciones de salud, y por tanto su consentimiento, sus decisiones son tomadas totalmente en cuenta al momento de realizar prestaciones de salud. Yeah. Se deja de lado esta forma de ver de forma paternalista, ¿cierto?, al paciente, en que yo determino unilateralmente cuáles son las prestaciones de salud a las que va a someterse, y se pasa a un catálogo de derechos, son actos, derechos y deberes también, que tiene la persona al momento de ser atendida. Por ejemplo, para que una persona pueda tomar una decisión en salud, necesariamente tiene que estar informada, y no es informada con solamente el diagnóstico, sino las alternativas terapéuticas, la prognosis, también tener conocimiento de otras cosas ajenas a su propio ¿Quiénes son los encargados de diagnóstico? esta información? Porque muchas veces, por ejemplo, hasta yo misma voy a los distintos centros de salud y de verdad que es todo como, ya, la ISAPRE, la papel, rápido, y es como todo rápido, todo, lo más rápido posible. Aquí no hay una contención, no hay una conversación previa. De verdad que para mí de verdad es impresionante. Cuando de repente tengo que ir a hacerme algún examen, es todo rápido, Lo más importante es en qué ISAPRE ¿me entiendes? Como que no hay esta comunicación, real conexión, qué es lo que te vas a hacer. Eso parte también a ser un punto importante dentro de los derechos que tenemos también como pacientes, de tratar de que nos expliquen, de que hay una comunicación fluida y que vaya en torno a lo que realmente necesitamos. Es que precisamente una de las ideas de la ley fue que las personas tuvieran conocimiento de estos derechos, pero yo creo que falta precisamente la sociabilización. No sé si cuando has ido, por ejemplo, a algún centro de salud, hay una cartilla, ¿cierto?, grande, blanca con azul, donde aparecen varios como monitos, ¿cierto? Bueno, ahí se supone que están todos los derechos y también los deberes, y uno de los deberes de los pacientes es precisamente informarse también sobre sus propios derechos y sobre su condición de salud. Ahora, precisamente la ley lo que busca es empoderar al paciente en ese sentido, ¿ya? Que, por ejemplo, si vas a un centro de salud, esta ley, por ejemplo, aplica a todos los centros de salud, no es ley ISAPRE, esas son las aseguradoras, propiamente tal, sino que clínicas, hospitales, todos los prestadores de salud que finalmente hagan atenciones a los pacientes, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a un centro de salud, tiene todo el derecho de que si está haciendo todo muy rápido, es como, a ver, explíqueme por favor qué es lo que pasa aquí, sí. ¿Ya? Es que a veces dígamelo da miedo, con calma. A veces como que da, Sí. no sé, da cierta vergüenza tener que decir, señorita, por favor, ¿puede ir más lento? Porque no estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo. Es que ese también es otro de las aristas del derecho a la información. No basta con que me digan términos médicos absolutamente, porque yo soy abogada, no tengo idea de los términos médicos en particular, sé algunas cosas, tal vez. Pero como tú bien dices, el derecho... Dale.
es precisamente tener en consideración que quién es mi interlocutor, ¿verdad? Y ese es otro de los derechos, por ejemplo, el trato digno y el ser empático. Eso también está dentro de los derechos del paciente. O sea, no hay ningún problema con que el paciente tome la iniciativa y diga, a ver, ok, pero me puede repetir, porque hay muchas personas que también por vergüenza por eso te digo, claro, dicen, ok, me queda claro, pero en realidad no le quedó nada claro. Nada, ¿no? Sí, y de hecho también es súper usual que las personas pidan, sobre todo las personas mayores, ir acompañadas de alguien. Que alguien que es generalmente el hijo o la señora que entiende más sobre el tema. Sobre todo pasa mucho con las parejas más viejitas, ¿cierto? Sí, que van juntos porque la señora es la que maneja toda la información. Toda la información la maneja la señora. Pero pero precisamente porque uno tiene que reconocer también que no todos tienen el mismo nivel de entendimiento, no tienen el mismo nivel educacional tampoco. Tenemos mucha población también que ni siquiera comparte los mismos modismos, idiomas, ¿cierto? Tenemos hartos migrantes y todos ellos tienen los mismos derechos y deberes en nuestro sistema de salud. Entonces, pero siento yo que igual pasa mucho por la empatía que tenga toda la gente que trabaja en los distintos centros. La empatía de entender que una persona va a un centro primeramente muerta de miedo porque no sabemos a lo que vamos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuáles van a ser los resultados de los diagnósticos que quizás nos vamos a realizar. Entonces pasa quizás por eso, por tener una comunicación y un querer igual ayudar y estar un poquito al servicio de eso, ¿no? Es que precisamente la ley trata de, en este sentido, intentar equiparar esta situación de esencia, vulnerabilidad con que uno va a realizarse alguna prestación médica. Uno va, como les decía previamente, tenía esta noción paternalista en que uno iba entregado a lo que me dijera el doctor, porque yo no... Pero ahora la idea es intentar recuperar ese equilibrio, ya la ley va próxima a cumplir ya 10 años, en que el paciente sea un actor activo, ¿cierto?, en las decisiones de su salud. Claro. ¿Ya? ¿Podríamos repasar quizás algunos deberes también que tenemos nosotros como pacientes? Por supuesto. De hecho, uno de los más relevantes es precisamente informarnos, claro. Es informarnos, porque, por ejemplo, los centros de salud cumplen con tener esta cartilla de derecho, esta información, ¿cierto? Como, es como un rectángulo, es un cuadrado bien grande donde aparecen bastantes monitos, pero uno yo, por ejemplo, no tenía idea que existía en la sala de espera. Yo no tenía idea que existía eso. Ahora que cuando vaya, entonces voy a darme el tiempo de leer todo lo que esté en generalmente las personas que están en la sala de espera y cuando se están demorando mucho en poder ser atendido, empiezan a leer los distintos cuadritos y ahí aparecen los distintos deberes, etcétera, que tienen. A ver, por ejemplo, también ellos tienen la obligación, uno como paciente, de que si voy a ser tratado, tengo que entregar la información veraz. ¿Ya? Porque de lo contrario, el médico, la enfermera, ¿cierto?, no van a poder tener la información clínica necesaria para poder diagnosticarme y tratarme correctamente. Entonces, después si se comete algún tipo de problema, va a ser, pero es que el paciente no me dijo que era diabético, por ejemplo, ¿ya? O me dio mal el tipo de sangre, por eso le decía que es muy usual que alguien va... Exacto, por ejemplo, a veces les puede dar incluso vergüenza de admitir, no, sabe que yo tengo una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, y decirlo, ¿cierto? O directamente, no, sabe que sí, yo fumo, me fumo un paquete de cigarros al día. Claro, a veces omitimos cierta información, hay que transparentarlo. Sí, entonces eso al final perjudica más que favorece la atención de salud. Claro. También, por ejemplo, tenemos el deber de respetar los protocolos que establezcan los establecimientos de salud. ¿Ya? Es una obligación también atenernos a la normativa que ellos tengan. ¿Ya? Por ejemplo, protocolos cuando voy a visitar, etcétera. También tengo que cuidar las instalaciones del recinto de salud. Ese es otro de los deberes que está expresamente establecido. Por ejemplo, no hacer mal uso de la silla o golpear las puertas, etcétera. Cuidar el lugar. También incluso.
cuidar el lugar, exactamente, estar también informado sobre los horarios de atención. No todos los centros, salvo que sea urgencia, obviamente, todos tienen un horario, por lo tanto, si llego fuera del horario o llego 5 minutos antes, claramente la persona claro. que va a estar atendiendo tal vez no tenga la mejor disposición. Claro. Y muy importante en ese sentido también es que si uno va a recibir o espera un trato digno, yo también tengo que tratar de forma respetuosa y cordial precisamente a los trabajadores de la salud. Claro. Que yo me saco el sombrero con todo lo que han hecho este último tiempo. Sin duda. Las redes de salud están muy estresadas y lo han sorteado, en mi opinión, bastante bien. Con todo lo que han realizado ha sido bastante admirable. Sí, le aprovechamos. Entonces también merecen ese respeto. Abrazo a todos los equipos de salud que han estado en toda esta primera línea, apoyando, acompañando, incluso dando la vida para todos los pacientes, ¿verdad?, que lo necesitan hasta el día de hoy. También si ya hablamos de bebés, también hablar quizás de algunos derechos que tenemos como pacientes. Sí, pero, por supuesto. Bueno, hablé un poco de la información. En este caso, también me preguntaste, por ejemplo, quién tenía que darla. Bueno, el principal obligado, cuando yo estoy siendo atendido, es que el médico tratante, pero también otro profesional de salud que tenga conocimiento sobre mi estado, ¿ya? Y ellos me tienen que explicar, ¿ya? Mi diagnóstico, pero no solamente sabe, señor, usted tiene esto, sino que también cuáles son mis alternativas de tratamiento, ¿ya? También los riesgos que esto puede representar, porque no todos los pacientes tienen la misma visión de ya voy a hacer todos los tratamientos posibles, sino que tal vez con un diagnóstico bastante poco favorable decían, no, sabe, yo no quiero hacer nada, y eso también es válido. Claro. ¿Ya? Ellos pueden decidir no tratarse, y eso es algo que también la ley regula y establece claramente, sobre todo también en las situaciones de enfermedades terminales, ¿ya? Claro. También cuál es mi prognosis, cómo va a avanzar, más o menos. O sea, obviamente no se puede tener una certeza clínica acerca de cuándo va a pasar tal cosa, sino tiempos más o menos, sobre todo también, por ejemplo, si me voy a someter a una cirugía, específicamente en qué consiste. Yo tengo el derecho a hacer preguntas, de forma respetuosa, obviamente cordial, pero tengo el derecho a que me expliquen, porque también hay muchas personas que mientras más le expliquen, más calma les da, y eso también puede ser favorable a la realización de las prestaciones de salud. Un paciente calmado es mejor que alguien que va a estar tenso, ¿cierto? Y atento tal vez a si alguien dijo algo incorrecto y generar conflicto finalmente. Sí, como tú decías, al final muchas situaciones en materia de salud, al menos en mi experiencia profesional, se pueden resolver en cierta forma con una comunicación directa y empática con el paciente. Claro. Entonces, muchos conflictos que a veces escalan luego a cosas litigiosas, primero parten por una buena respuesta, tal vez un reconocimiento de que si algo no se hizo bien, y eso también es importante. Ahora, otros derechos que tenemos, por ejemplo, y algo muy importante es saber los costos de mi atención. Generalmente uno va y cuando tiene una prestación que va a ser programada, ¿cierto? No estamos hablando de una atención de urgencia, tengo el derecho de yo quiero saber exactamente cuánto me va a salir. Y eso es importante, porque después, si la diferencia es astronómica, o si hay algo, pero si me dijeron X y yo me vine a este prestador porque me dijeron que me iba a salir esto, porque ahora me sale tanto. Ahora, cuando uno termina una hospitalización, también tiene derecho a que le den el detalle absoluto de todas las cosas que se gastaron, nada de montos genéricos, sino que es saber exactamente, ya perfecto, me cobraron porque, por ejemplo, tuvo una complicación, eso no lo podíamos tener antes de, pero quiero que me digan exactamente qué medicamentos se utilizaron, por qué me salió esto. Eso también es un derecho del paciente. Sí, también discriminar en el caso de las distintas previsiones de salud. Porque muchas veces, claro, no están los recursos, por ejemplo, para poder de verdad costear todos esos tratamientos, ¿verdad? O todos esos procedimientos, y también ser empáticos con esa realidad igual, ¿no? Sí, lo que pasa es que, en cuanto a los costos, yo estoy asumiendo que el paciente está yendo al prestador que corresponde a su previsión. Lo que pasa es que nosotros, como tenemos un sistema de salud que tiene una arista privada y una arista pública, nuestras aseguradoras son FONASA y las ISAPRES.
Si yo estoy afiliado a FONASA, necesariamente voy a tener que utilizar algún prestador, ya sea los hospitales que nosotros conocemos, algún prestador que tenga un convenio con FONASA para realizarme la prestación. Si lo quiero hacer en otro tipo de otros lugares, voy a tener que básicamente tener una modalidad que es libre elección y se paga todo. Claro. Entonces también en eso hay bastante desconocimiento y yo digo, pero es que ¿por qué me salió tanto? Bueno, porque usted eligió tratarse fuera del sistema. Lo mismo pasa con las ISAPRE y sobre todo un gran problema es cuando tienen alguna situación de urgencia. Ahí nosotros tenemos también otra ley, la ley de urgencias, que precisamente permite que una persona sea tratada en un establecimiento independiente de su previsión, ¿ya?, hasta que es estabilizada, pero solamente cuando tiene un riesgo de muerte, muy probable, o de secuela funcional grave. Y ahí recién, claro, no pagaría, pero solamente hasta que se estabiliza. O sea, en el caso, por ejemplo, de discapacidad psíquica o intelectual o incluso física, ¿cuáles son los derechos de aquellas personas? Bueno, las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, y particularmente las personas con una discapacidad psíquica, primero decir algo bastante básico, pero son personas, ¿ya? Entonces tienen los derechos, ¿cierto?, que nosotros todos tenemos, ¿ya? Lo importante sí es que hace poco, este año, ¿cierto?, siempre me gusta decirle a mis alumnos que está nuevita de paquete esta ley, que es la Ley de Salud Mental, que vino también a modificar cierta parte de la normativa de la Ley 20.584 en materia de todas las aflicciones que tengan que ver con salud mental, ¿ya? Por ejemplo, tienen derecho, algo bastante básico, a ser considerados dentro de su atención de salud como una persona que también tiene posibilidad de decisión sobre su atención de salud, ¿ya? No por el hecho de tener algún tipo de discapacidad intelectual, ¿cierto?, discapacidad psíquica o algún problema en general de salud mental, vamos a dejar de lado su opinión, su manifestación de voluntad. Incluso pueden tener lo que se conoce como voluntades anticipadas. También también tener conocimiento de que se les debe dar información sobre todas las distintas alternativas de tratamiento en relación a su aflicción. También al momento de tal vez contemplar siquiera una hospitalización de carácter psiquiátrico, ¿cierto?, necesariamente tiene que estar recomendado, no es una medida que se tome a la ligera. Por ejemplo, respecto a las personas que acompañan a alguna persona con algún tipo de discapacidad psíquica, ¿cierto?, también tienen derecho a ser considerados, dar información, pero siempre con respeto a la integridad del paciente mismo en sí. O sea, no se le deja de lado, claro, ¿ya?, independiente de que tenga que pueda tener una determinada aflicción. Él tiene que manifestar su voluntad. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes que estaba, pero ahora se recalca bastante, es que no se pueden tomar medidas de esterilización o algún tipo de medidas de contracepción como medida terapéutica a las personas de discapacidad mental. Oye, ¿y qué pasa en el caso, por ejemplo, de el tema que yo creo que a todos nos aqueja, la atención oportuna? ¿Qué pasa con ese derecho? ¿Es real o simplemente tenemos que esperar las 2 horas que muchas veces tenemos que esperar cuando tenemos que hacernos exámenes y de verdad los centros están colapsados de gente? Es impresionante. Yo me carga dar mi experiencia, pero estoy aquí, creo que igual es importante. Muchas veces voy no sé, al oftalmólogo o a verme los oídos. Llego y de verdad me voy por la cantidad de gente que hay esperando. ¿Qué pasa con ese derecho? Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que se garantiza en general es que yo voy a tener una atención oportuna, ¿cierto?, atención a mi aflicción. Tal vez el tiempo de espera de 2 horas que me mencionas, si bien es absolutamente molesto, yo la entiendo completamente. Y son a veces 2 horas, y son a veces 2 horas, yo no estoy exagerando. Me alejo completamente del tener que esperar ese tipo de... No me gusta. Pero, por ejemplo, si es una consulta médica, ¿ya?, o claro, realizarse un examen, obviamente no tiene la misma urgencia que, por ejemplo, si yo tuviese que diagnosticar un cáncer y me tengo que empezar a hacer una quimio y me tienen una quimioterapia, ¿cierto?, y me tienen esperando un montón, eso va a tener
cesa la oportunidad cuando ya mi cáncer va a progresar, obviamente porque no me atendieron en un año, ¿cierto? Entonces es distinta la realización, por ejemplo, de una consulta médica en que tal vez voy y el doctor de nuevo está claro. con 2 horas de atraso, versus a una cirugía, ¿cierto? Entonces ahí hay un gran problema porque que es mucho más macro, y que es bastante, yo veo a las dos partes, ¿cierto? Tanto a los pacientes como a los hospitales, las clínicas, en particular los hospitales muy sobrecargados, porque el sistema público prácticamente atiende al 80% de la población, son que tienen FONASA, ¿verdad? Entonces es bastante complejo poder cumplir efectivamente, se le da prioridad a aquellas que son GES porque tienen estas garantías, ¿cierto? Pero es complejo porque es una gran población para claro. espacios reducidos. Finalmente. Por eso hablamos de la importancia de que haya un desarrollo con respecto a la salud de nuestro país. Yo creo que cabe de perilla ese comentario hoy día sí. Aquí. Y con respecto también a la seguridad en la atención de salud. Es que por supuesto, o sea, dentro de las atenciones de salud, como ya les mencionaba, tienen que tener todos los resguardos necesarios para con mi integridad física. Yo voy al establecimiento de salud buscando ser sanado. Ahora, obviamente, ningún estado me puede asegurar que yo voy a estar 100% sano. Claro, ¿verdad? pero a veces se equivocan en el claro. diagnóstico de la patología, incluso muchas veces, por ejemplo, mujeres que van a ser madres terminan con algunos problemas luego de la cesárea, ¿verdad? Luego incluso de los partos normales. Entonces, ¿cuál es el derecho también de que haya cierta seguridad en lo que nosotros vamos a hacer o lo que nosotros sí. necesitamos frente a nuestra salud? Nosotros como pacientes tenemos derecho a que se cumplan absolutamente todos los protocolos correspondientes y con el estándar de la Lex Artis. ¿Ya? Pero además los protocolos específicamente, por ejemplo, las infecciones intrahospitalarias o algunas situaciones que ha pasado, ¿cierto? Que se quedan compresas en el momento de hacer una cesárea dentro del paciente. Claro. Ya, eso ya se aleja del estándar y por lo tanto en ese caso el establecimiento podría ser incluso responsable si se comprueba que hubo ahí una falta de servicio o incluso el mismo médico si hubo algún tipo de negligencia propiamente tal. Eso ya es un tema más de fondo, ¿cierto? Pero a lo que voy es que uno va al hospital o a la clínica con la intención de curar y no salir, por ejemplo, con otra patología, claro. ¿cierto? Más grave incluso o que yo no tenía idea que me podía pasar por un diagnóstico A, terminar con Z. Entonces, eso también es importante que lo conozcan los pacientes, que todos sus tratamientos tienen que adecuarse a determinado estándar y ellos también tienen derecho a contener otras opiniones. O sea, claro, y el derecho también al reclamo, a esta posibilidad sí. de decir, ¿sabes que no me gusta en el fondo la forma en que se me está tratando o simplemente me incomoda? Bueno, lo que fuese, digamos, la posibilidad de nosotros reclamar o decir lo que sentimos y lo que nos pasa en ese momento. Exactamente, a veces los reclamos, las situaciones que se dan no es por algo médico per se, tal vez me dieron toda la información, pero el trato que me dieron no fue el correspondiente. Ese también es otro derecho, es ser tratado de forma digna y también ser tratado sin discriminación. Claro. Entonces muchas veces puede que, perfecto, sí, me hicieron la prestación, pero me dijeron una palabra que no corresponde, ¿cierto? O criticaron el hecho de que estoy embarazada de nuevo, no sé, algún comentario. Entonces yo tengo el derecho a poder reclamar. De hecho, también está dentro de la cartilla y me lo tienen que poder informar también dónde puedo dirigirme. Primero, generalmente las instituciones deben tener, ¿cierto?, personal que se encargue de recibir estos reclamos. En los hospitales, la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, porque a veces también pueden ser comentarios positivos. Claro. Sí, y ellos pueden presentar estos antecedentes ante el prestador en particular y decirle, ¿sabes? Me pasó esto en mi atención de salud, me gustaría que lo revisaran. Sí, no todo necesariamente se va a judicializar, sino que a veces queda en una respuesta y en una consideración porque también les sirve al establecimiento para mejorar sus procesos. Claro. Porque un reclamo después puede transformarse en 20 reclamos por lo mismo. Entonces, claro. Ellos tienen que responder ese reclamo y en el evento de que el paciente no esté conforme con lo que le indicaron, ¿verdad? Puede también dirigirse a la Superintendencia de Salud para dentro del plazo de 5 días hábiles desde la respuesta, desde que le hayan sido notificados, para que la superintendencia ya tome conocimiento del caso y efectivamente la superintendencia sí se pronuncia sobre el tema y
se toman seriamente en este sentido las infracciones a la ley 20.584 por cualquiera de sus derechos. Y en cuanto a los derechos de autonomía en base a lo que es la atención de salud. Sí, bueno, como mencionaba al principio, esta visión de que el paciente ya no es solamente un sujeto de realización de cosas clínicas, ¿cierto? Claro. Sino que es la persona que está al núcleo. Claro, y la que puede tomar sus propias decisiones, por ejemplo. La esta que autonomía de decir, ¿sabes qué? No me quiero realizar este tratamiento. Exacto, o quiero ver otra opinión, Exacto. Es totalmente válido. También quiero que me vuelvas a repetir, por ejemplo, por qué se tiene que hacer este procedimiento y cuáles son las alternativas posibles. O sea, el paciente tiene esa posibilidad y de decidir en este sentido, como bien mencionaba, bueno, todo esto en el marco del consentimiento informado, ¿cierto? Claro. Por eso es tan importante que los médicos y los distintos profesionales de la salud entreguen una información veraz, completa, suficiente de lo que necesita saber la persona para que pueda tomar esa decisión de manera informada. Si yo dejo fuera ciertos detalles, ¿cierto? Dejo fuera incluso, por ejemplo, no, es que me van a hacer esta cirugía y voy a quedar listo. No, el señor va a tener, por ejemplo, una rehabilitación de 1 año. ¿Ya? Es necesario que él sepa eso también, porque afecta a otras áreas de su vida. Entonces, si yo no doy una información correcta, tampoco el paciente va a poder tomar una decisión acorde a lo que él realmente quiera. Claro. Hay muchas consideraciones más que solamente las de salud que el paciente toma en cuenta al momento de decidir si someterse a algún tratamiento, porque también hay consideraciones familiares, por ejemplo, si es el único sostenedor de la familia, ¿cómo voy a estar 6 meses fuera sin poder trabajar, verdad? Económicas también, por supuesto, como mencionaba. Entonces es necesario que se dé el tiempo de poder informar adecuadamente antes de tomar una decisión. Y en caso también a los derechos que tienen muchos pacientes terminales. Yo creo que es un punto que debemos de tocar hoy día, que tan trascendente es para muchas personas que hoy día lamentablemente están con enfermedades terminales. Sí, de hecho la ley también se pone en ese caso, que una persona que tiene diagnosticada una enfermedad terminal puede rechazar el tratamiento. Ahora, es importante continuar con el tratamiento, ¿ya? Lo que la ley prohíbe en general en nuestro ordenamiento jurídico, al menos hasta el momento, es que se realicen prestaciones de salud que tiendan a acelerar el procedimiento de muerte, ¿ya? O auxiliar el suicidio, básicamente, ¿ya? Y digo hasta el momento porque todavía se está discutiendo, ¿cierto?, el proyecto sobre la posibilidad de eutanasia, ¿ya? Eso todavía no está concreto, pero la decisión que tiene la paciente o el paciente que es terminal es a rechazar el tratamiento, pero no a realizar prestaciones que van a implicar acelerar ese desenlace lamentable. Y también, como contraprestación, si un paciente rechaza tratamiento, no quiere decir que rechace todas las prestaciones médicas. Está rechazando, por ejemplo, continuar con una quimioterapia, ¿ya? Pero no los cuidados paliativos, ¿ya? Y el Estado, el prestador en particular, en donde se esté tratando, tiene la obligación de continuar con las otras prestaciones de salud que si la persona quiera continuar realizando, ¿ya? Porque esta dicotomía de que rechazó todo el tratamiento, entonces se va para la casa. No, ella o él tienen la posibilidad de continuar siendo tratado, ya sea en la casa, ¿cierto?, etcétera, dar los medicamentos. No es un rechazo a todas las prestaciones de salud, sino que a esa prestación en particular, ¿ya? Lo mismo que si se le ofrecen distintas cirugías, yo ya quiero esta cirugía. Entonces le da esa posibilidad de actuar, y tiene que también respetarse la decisión del paciente, porque también también existe lo que se llama el ensañamiento terapéutico. Entonces hay un cierto punto en que ya el paciente, ya el cuerpo está sufriendo demasiado y se entiende totalmente que no quiere continuar. Sí, un tema delicado. Es un tema súper delicado, y por eso, y de muchos factores. De hecho, bueno, saliendo un poquito del tema, el proyecto de ley de eutanasia, o al menos la regulación internacional que se ha dado de la eutanasia, una de las cosas que se tiene que asegurar nuevamente es el consentimiento informado, porque muchas personas toman estas decisiones no pensando en si quiero o no tomar esa decisión, sino
pensando soy una carga tal vez para mis familias, entonces voy a tomar esta decisión. Entonces, la legislación tiene que ser muy cuidadosa en resguardar que el consentimiento efectivamente sea libre y no sea por otro tipo de consideraciones, por ejemplo, económicas, que no tengo cómo mantenerme, por ejemplo, para poder tomar esa decisión, porque al final en ese sentido no sería libre. Exactamente. Sí, un tema que es súper importante de abordar y qué bueno que lo podamos tratar hoy día. Y en el caso, por ejemplo, del derecho de la salud con respecto a la infancia, a los pequeños, creo que igual es importante de conversar hoy día. Sí, los niños, niñas y adolescentes, bueno, en nuestro ordenamiento jurídico, obviamente en las decisiones de salud hay una consagración, ¿cierto?, de que los representantes legales toman decisiones en salud, ¿ya? Estoy pensando padre, madre, ambos juntos, o también quien tenga en ese sentido el cuidado personal del menor, del niño, niña o adolescente. Pero sí se ha dado un cambio también, y eso lo encuentro también positivo, en ir reconociendo en cierta forma su autonomía, porque al menos la ley ahora también reconoce, en la ley 20.584, el derecho a ser oído del niño, niña y adolescente en sus tratamientos, ya en sus atenciones de salud. Incluso en el caso de que sea parte de algún tipo de investigación, tiene el derecho de decir que ya no quiere participar de esa investigación. Claro. Es decir, se incorporó en nuestra legislación el derecho a ser oído, ¿ya? Y también el velar siempre por el interés superior del niño. ¿Ya? Y se han dado casos muy complejos en que niños con enfermedades que también son terminales, que es muy triste, tienen también amparado también con lo que dice su padre, de poder tomar esas decisiones, y esos casos han terminado judicializados, precisamente porque a veces la decisión del paciente no es compartida por el tratante. Y ahí también tienen un rol, por ejemplo, los comités de ética, que ayudan a dirimir, al menos desde ese punto de vista, los casos que son bastante complejos, o cuando no hay una concordancia entre el tratante y el paciente en cuanto a la forma de continuar con su tratamiento. ¿Quiénes son los encargados de fiscalizar que todos estos derechos y deberes se cumplan dentro de los centros de salud? Bueno, primero, ¿cierto? Como son obligaciones dentro de los funcionarios en particular, ¿cierto?, cumplir con la ley en general, las mismas jefaturas, los mismos ordenamientos tienen que velar porque esta ley se cumpla, ¿ya? En el evento que no se esté cumpliendo y el paciente, como le perciba que esto no está funcionando, puede hacer este reclamo, y luego la superintendencia es quien va a fiscalizar necesariamente ante un eventual incumplimiento en distintas cosas, por ejemplo, cumplimiento de la ley de urgencia, el cumplimiento de la GES, pero en particular también a la ley 20.584. Agradecerte de sobremanera que hayas estado con nosotros hoy día, de verdad que nos aclaraste dudas que yo creo que muchas personas hoy día tienen en casa. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el matinal. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Yo creo que a todos nos quedó clarito todo lo que hablamos con nuestra abogada sobre este tema de los derechos y los deberes que tan importantes son a la hora de ir, ¿cierto?, a algún centro de salud. Así que esperamos que haya sido de tu completo agrado, ¿cierto?, esta conversación. Y lo que haremos ahora, pues, irnos a una breve pausa comercial. Recuerden que tenemos un premio muy bonito de un trabajo en porcelana de nuestra emprendedora del día de ayer. Así es que quieres participar, hacerlo a través de nuestro WhatsApp más 569-7756-9177. Nosotros nos vamos rapidito y volvemos ya para un espacio psicológico que tiene que ver también con la orientación para nuestros pacientes. Vamos rápido y volvemos.